6. El bosque prohibido. Vamos directo al grano con el bosque prohibido. Dejando las teorías de lado, su ambientación es básicamente el árbol Deku otra vez. No es que se hayan roto la cabeza con la temática, pero donde sí lo hicieron fue en las mecánicas. Aquí es donde la hoja Deku brilla de verdad. El uso de los bulbos de las Deku babas para impulsarnos y planear evitando las enredaderas le da un flujo al movimiento que no teníamos antes. Además, la hoja deja de ser solo un paracaídas glorificado para convertirse en un motor. La usas para mover plataformas mediante mecanismos de viento o simplemente para empujarte sobre plataformas o sobre el agua. El diseño de los puzzles también sube de nivel con las enredaderas con ojos que bloquean el paso, que obliga a buscar formas creativas de transportar las nueces Deku para destruirlas, lo que le da un ritmo pausado pero inteligente a la exploración. Sin embargo, hay que hablar del boomerang, porque me parece que está muy desaprovechado. En su propia mazmorra, se limita a ser una herramienta para cortar unas cuantas lianas o para cargarse los ojos de las puertas cuando el juego decide no ponerte una nuez cerca. Es un objeto icónico, pero aquí se siente como un actor secundario que solo sale a escena cuando la hoja Deku no tiene jurisdicción. No es que sea una mala mazmorra, pero sí se nota más limitada y menos redonda que las otras en cuanto a cómo integra su objeto principal. 5. La Isla del Diablo. Con la Isla del Diablo llegamos a un punto interesante porque es la mazmorra que introduce la libertad de exploración. No es lineal, te deja decidir por dónde ir, algo que se agradece en un juego que a veces te lleva demasiado de la mano. Pero lo más llamativo es que está dividida en dos actos totalmente distintos. En nuestra primera incursión, el juego se transforma en un simulador de sigilo, al puro estilo de Solid Snake. Por alguna razón que solo Anuma entenderá, decidieron que Link debía recorrerla desarmado. Es un punto a favor de la creatividad, sobre todo porque es una mecánica que no vuelve a aparecer en todo el juego, y que justifica muy bien la falta de arsenal en ese momento. Además, el toque de usar barriles para pasar desapercibido es brillante. Encaja perfectamente con esa genética de caricatura que tiene el título. Por desgracia, el encanto se rompe en la segunda vuelta. Cuando regresamos con un buen arsenal a espaldas, la mazmorra no tiene casi nada nuevo que ofrecer. El martillo de cráneo, que debería ser la estrella, solo es necesario en un par de lugares. Y me estoy arriesgando a decir que puedan ser 3. Como ya exploramos el sitio al completo la primera vez, ya no hay secretos. De hecho, puedes saltarte partes enteras y tener que volver a eliminar a los bokoblins que controlan las luces hace que la experiencia se sienta repetida. A diferencia de lo que pasaba en el Templo del Espíritu de Ocarina of Time, donde las dos versiones se complementaban, aquí la Isla del Diablo se queda corta. Tiene buenas ideas de base, pero esa primera vuelta de sigilo hace que la segunda se sienta escueta y poco inspirada. 4. La Cueva del Dragón. No es la típica mazmorra de fuego que te escupe lava en la cara desde el primer segundo. Es más sutil. Empezamos en cuartos de un azul templado, casi como si el juego dudara de su propia temática. Pero es un acierto total. Cuando llegas al centro del cráter, la lava se apodera no solo del suelo, sino de toda la paleta de colores, saturándolo todo de colores cálidos para que te sientas, por fin, que Link se está asando. Lo que me encanta es cómo se las ingeniaron para que Link explote sus nulas habilidades iniciales bajo una especie de supervivencia low cost. Como no tenemos un arsenal digno de un héroe de leyenda, el juego nos obliga a usar todos los movimientos bases de Link. Usar palos para encender antorchas no es revolucionario, pero obligarte a robar las armas de los enemigos para quemar o romper madera que estorba el paso es una solución elegante para una mazmorra de inicio. Además, introducen los jarrones con agua. Es básicamente la mecánica de las flechas de hielo de Majora Mask, pero a la inversa, y para pobres, nos permiten crear plataformas de lava solidificada para cruzar zonas o para elevarnos, ayudando a darle una verticalidad a la mazmorra que se agradece mucho. Otra mecánica, pero que no tiene tanto uso, es la de cortar las cuerdas de los puentes colgantes. Esto puede significar caer en lava o avanzar cayendo, algo que curiosamente no se explota más adelante. Pero si hay algo que criticar es la garra. Nintendo nos la da tan tarde que parece que fue implementada a último momento. Es un objeto versátil que sirve para balancearte, robar objetos o estunear un poco a los enemigos, pero
solo se usa para obtener la llave del jefe. En la última cuarta parte de la mazmorra, aún con esas limitaciones, creo que es una mazmorra que explota magistralmente lo que se puede hacer en el juego con este Link con pocos recursos. 3. El Templo de la Tierra. El Templo de la Tierra es visualmente una joya. Me encanta esa ambientación de tumba con tonos azules donde la luz entra como un elemento disruptor para poder avanzar. ¿Cómo llega la luz solar a tanta profundidad? Ni idea. Y honestamente no hace falta saberlo. Se ve increíble y con eso basta. La mazmorra se apoya en 3 mecánicas básicas: la niebla, que te invierte los controles y te deja indefenso, el uso de Medley para planear o activar interruptores y por supuesto el reflejo de la luz. La niebla funciona bien como obstáculo, aunque tampoco es que el juego se vuelva loco usándola. Por otro lado, Medley es un acierto total. Prácticamente es como controlar a un segundo Link, pero con la ventaja de que es un arrito y tiene alas, lo que te permite planear rápido sin perder mucha altura. La interacción con ella le da un dinamismo a la exploración que se agradece muchísimo. Ahora, si nos ponemos estrictos, la parte de los espejos flaquea un poco. El escudo espejo suele ser un objeto bastante plano. Su único propósito es reflejar luz. Sé que suena duro, pero cuando comparas esto con otros objetos simples como las botas de hierro que han tenido usos muy creativos en la saga, el escudo se queda algo corto. Lo que realmente salva la situación es la lira de Medley. Al tener 2 puntos de luz para jugar, los puzzles dejan de ser simples pasos extras para activar interruptores y se vuelven algo más interesantes. A fin de cuentas, este es mi templo favorito de todo el juego, pero debo admitir que gran parte de ese amor se lo debe a su atmósfera, enemigos y estética, más que a una verdadera originalidad mecánica. 2. El Templo del Viento. El Templo del Viento es de esas mazmorras que realmente le hacen honor a su nombre. Aquí el viento no es solo decoración, es un obstáculo multidireccional. Tienes corrientes ascendentes, laterales y hasta unas que vienen del techo, solo para arruinarte el planeo. Es un caos aéreo que te obliga a usar las botas de hierro, y es justo aquí donde Nintendo se puso creativo. En lugar de ser solo un lastre para hundirse, aquí las botas tienen 3 usos brillantes: evitar que el viento te mande a volar, servir de contrapeso para tirar estatuas con el gancho, y mi favorita, la mecánica de los resortes. Me parece genial cómo usas el peso para comprimirlos y al quitarte las botas salir disparado por los aires. Es un salto de calidad enorme respecto a lo que vimos en Ocarina of Time. El diseño de la sala principal con ese abanico gigante funciona casi como los niveles de agua del Templo del Agua, permitiéndote acceder a diferentes pisos según la corriente. Es una estructura inteligente que mantiene la mazmorra conectada, y aunque el gancho pierde algo de protagonismo una vez que el gran ventilador está encendido, la forma en que lo usamos para escalar desde la base lo mantiene entretenido. Sin embargo, tenemos que hablar de Makore. Si Medley se sentía como una compañera, este pequeño arbusto se siente como una herramienta de un solo uso. Su mecánica de plantar árboles lo desconecta totalmente de Link. No interactúa con él, simplemente lo usas para abrirte paso. Es literalmente una maceta con patas que sirve de llave. En este sentido, la experiencia con Medley me parece muy superior, dejando a Makore como un objeto glorificado más que como un personaje. 1. La Torre de los Dioses. Estamos ante una de las mejores mazmorras del juego. Es lineal y no la esconde para nada con su estructura de subir pisos. Pero que esto no nos engañe, ya que cada nivel tiene su mecánica distintiva. Lo primero que notamos al entrar es que por fin necesitamos el barco para una mazmorra. Es verdad que el mascarón rojo lo usamos en todo momento en el Gran Mar, pero en el resto de las islas queda relegado a la costa. Aquí, en cambio, tiene un verdadero protagonismo. El primer piso es un puerto que siempre me recordó a la antigua ciudad de Cartago y sus muelles. Una de las primeras mecánicas de esta mazmorra, el subir y bajar de la marea, haciendo que el gran mar tenga su momento de brillar. Esta mecánica impide que podamos acceder a algunas habitaciones, ya sea porque la marea lo cubre o porque está muy baja y no podemos alcanzarla.
Una vez dentro de este primer nivel, la mazmorra se pone exigente y te pide usar todo tu arsenal. Necesitas las bombas para romper muros, la hoja Deku para stunear a los enemigos Bobble y el boomerang contra los chuchus eléctricos, siendo estas dos últimas especies de enemigos imposibles de derrotar de otro modo. Tras dejar atrás el protagonismo del barco, empezamos una mazmorra clásica, donde el gancho es el que nos permite avanzar. Al llegar al siguiente piso nos encontramos con 3 puzzles, cada uno con su estatua. Estos mantienen el ritmo del juego. Al primero, tenemos que guiarlo por un corredor. Con ella conseguimos la Oda al Orden. Y la segunda estatua la usamos para activar interruptores, con los cuales conseguimos el arco. Y la tercera ya es una locura. No solo tienes que cargarla o estarla controlando, sino que también tienes que estar subiendo, bajando. No es una zona muy grande, pero hay tanta variedad, parece más grande de lo que es. Pero el punto de inflexión es el arco. Una vez lo tenemos, permite eliminar a todos los enemigos que antes eran un problema. Mención aparte merece la ambientación. Es un híbrido entre un lugar divino y tecnológico, con muescas en las paredes que parecen circuitos. Es fascinante ver cómo los armos y las estatuas parecen fusionar la arqueología con la tecnología de punta. La escalada final, usando el arco para activar ojos que nos permiten seguir subiendo, refuerza ese sentimiento de estar alcanzando el cielo en una referencia clarísima a la Torre de Babel. Es cierto que la mazmorra repite mucho de lo que ya hemos visto antes, pero integra cada elemento de un modo totalmente nuevo. Esta mazmorra incluye la navegación, el mazmorreo clásico y un apartado vertical que en conjunto explora todo lo que el juego puede dar. Y por eso creo que es la más creativa de todas.